Muy buenas noches, estimados participantes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Gracias a la invitación de CIEPSI, Formación de Calidad Global, se dirige a ustedes el facilitador Jesús Paiva Samamé. Espero que en esta oportunidad vengan con las pilas bien recargadas para poder aprender y asegurar de alguna manera estos aprendizajes en beneficio de la comunicación escrita. Además, de alguna forma, también alentados por el triunfo de la blanquirroja, vamos a disponernos a continuar aprendiendo, porque en realidad de eso se trata nuestra existencia, ¿no? Disfrutar de aquello que nos une como nación, como país, y ahora vamos a dedicar estas próximas 2 horas hasta las 10 de la noche desarrollando un nuevo capítulo del curso Redacción o Profesional. Así se llama el módulo número 4. Permítanme revisar. Redacción Profesional número 4. Voy a empezar a compartir pantalla. No se olviden que para poder interactuar con ustedes vamos a tener siempre a la mano el chat y en ocasiones cuando se crea por conveniente y deseen opinar o preguntar, también pueden levantar la mano para poder escucharnos. Igualmente, en el transcurso de esta sesión, yo les voy a ir invitando para que puedan participar de algunos test o cuestionarios en línea, que ya bien ustedes, como se hizo en la primera sesión, sirve de reforzamiento para los conceptos y ejercicios que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Me confirman, por favor, si se escucha con atención y claridad para continuar dirigiéndome a ustedes. Sí, profesor, se escucha bien. Sí, sí se Muchas escucha, gracias, profesor. Mili, gracias, muy amable. Muy bien, el Centro de Sí, Altos profe, sí se Estudios, escucha. CIEPSI, gracias, les da la más cordial bienvenida y damos inicio dentro del módulo 4, Redacción Profesional, a un nuevo tema. En esta oportunidad, hoy, miércoles 17 de noviembre, a ver, vamos a ver por acá. Ya está. Hay que tener cuidado, por favor, con el uso de los micrófonos. Bien, vamos a dar inicio a este curso que está orientado en el desarrollo de la competencia comunicativa escrita, que es clave, fundamental para poder producir, redactar textos dentro de nuestra práctica y labor administrativa, básicamente. ¿Qué tenemos para esta sesión? La número 2 se relaciona con dos propiedades que son fundamentales, claves, esenciales y que debemos procurar asegurar en nuestro trabajo. Coherencia y cohesión textual. Eso será posible en la medida que tomemos conocimiento y sepamos aplicar signos de puntuación. También habrá una aclaración respecto de lo que en ocasiones veo que confunden. Me refiero a las siglas, acrónimos y abreviaturas, que no son lo mismo. Y también vamos a enfatizar, para poder asegurar la cohesión, reconocer y utilizar los llamados conectores lógicos o palabras de enlace. Eso es lo que vamos a desarrollar durante esta sesión. Muy bien, vamos entonces a dar inicio con los llamados signos de puntuación. Aquí voy a solicitar la colaboración de algunos de ustedes. Bien, todos tenemos una idea, una noción de lo que significa testamento, ¿no? Lo hemos escuchado por las noticias o lo sabemos de forma directa porque alguna experiencia familiar así lo recuerda. Pero, ¿qué pasaría si un testamento llega hasta sus manos en las siguientes condiciones? Ahí aparece en la pantalla el texto. Vayan observando. Este es un testamento sin signos de puntuación. Por ende, se leería de la siguiente forma. Escuchemos. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho mi deseo. ¿Qué Está pasa, profesor? confundido. ¿Qué No se entiende. pasa? Claro, profesor Paiva, se comió un loro. Falta las comas. Claro, No se gracias. entiende, no se entendería.
Claro que sí. ¿Qué pasó, profesor? ¿Se comió un loro? ¿Lo han invitado para que sea locutor de radio para la publicidad que nadie entiende y habla rápido? ¿Quiere hacerle la competencia a Marco Antonio, un coach de ventas? Bueno, en realidad No está es a claro. propósito. Es a propósito, ¿no? De tal manera que ustedes digan, no, espérate, aquí hay algo. Pero si bien no se comprende, no se expresa un mensaje con claridad, por ahí nos sorprenden algunos nombres como Juan, Luis, por ahí también dicen el sastre e inclusive los jesuitas. Muy bien, a continuación vamos a ver cómo este texto no nos deja de sorprender, porque hasta aquí nadie entendió nada, por eso se ha armado un tremendo lío. Muy bien. Cruzalegui escribe por acá y dice, hoy en día eso sucede. Suena raro, faltan comas. Correcto, buenos aportes. A ver, quiero pedirle, en esta oportunidad vamos a ir mostrando el texto, pero de una manera estratégica. Ustedes mismos sacarán sus propias conclusiones. Esther, que me estás escuchando con atención, imagínate que tú fueras Juan, el sobrino. Lee, por favor, el texto que aparece. Juan, el sobrino. Te escuchamos. A ver, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Gracias, Esther. Veo que has tenido una buena orientación en materia de lectura expresiva. Te felicito. Entonces, Esther, que ha leído la versión de Juan el Sobrino, ¿qué deducción podemos sacar de ello? ¿En quién van a depositar este testamento? ¿O para quién? ¿Para? Juan. Aquí está. Para Juan. Correcto. Al sobrino, pues, al sobrinísimo de Juan. Pero ¿quién leyó esta versión del testamento? El mismísimo Juan. El mismo Juan. Qué raro, ¿no? Bueno, en la sala se pronuncia alguien y dice, no, un momentito. Perdón, Juan, ¿ah? Pero en realidad el testamento se tiene que leer de la siguiente forma. A ver, Mili, habilita tu micrófono. Tú eres Luis el hermano en este momento. Dice, Luis, el hermano, dejo mis bienes a mi sobrino Juan. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A mi hermano Luis. Tampoco. Jamás. Se pagará la cuenta al sastre. Nunca. Uy, ahí no lo veo. ¿Qué dice la parte de abajo? Nunca de ningún modo para los juicios. Todo lo dicho es mi deseo. No lo veo la parte de abajo. No te preocupes. En esta versión que Mili nos ha leído de Luis el hermano, ¿en quién podría recaer este suculento y atractivo testamento? Luis. En Luis. Por eso enfatiza en una oración exclamativa y dice, mi hermano Luis. Pero bueno, esta es una versión de lectura de parte, ¿no? ¿Cómo de parte, profesor? O sea, el mismísimo Luis lee, pues. Pero esta historia, estimados, estimadas, tiene una segunda parte, como las historias y las series de Netflix. Escuchen, miren, atentas. Llega por acá un personaje denominado el sastre. A ver, ¿quién más está por acá? Ana Rivas, que te veo ahí atenta al movimiento. Si lee como si tú fueras el sastre. Adelante. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca. De ningún modo. Para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Muchas gracias, Ana. En esta versión,
Vemos pues cómo el testamento leído por el señor Sastre le da prácticamente la posibilidad de hacerse con este testamento. Pero la historia no acaba ahí, porque también se pronuncian nada más ni nada menos que los jesuitas. A ver, voy a invitar a alguien más que por acá me pueda apoyar, de las que ya leyeron. ¿Qué nos dice por acá Mariela? Buenas noches, Espinosa. Buenas noches, profesor. Listo, ¿puedes leer la versión de los jesuitas? Te agradecemos. Ok. Dice, ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca. De ningún modo. Para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Gracias. Con esta versión de parte, leída pues nada más ni nada menos que por un representante de los jesuitas, dice, para los jesuitas todo. Bien, podemos sacar varias inferencias. Por ejemplo, cada uno de los personajes aludidos en la historia del Testamento, que todavía no está claro, han leído según su conveniencia, han intentado llevar agua para su propio molino. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, como no se pueden poner de acuerdo, tienen que acudir a una corte donde un árbitro, o sea, el juez, va a deliberar. Y ya para ponerle fin a la historia que te debe tener medio nervioso o nerviosa, dice así. Y luego interpretan. El juez todavía pudo añadir otra interpretación. Lectura. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Interpretación. ¿En quién recae este testamento? Respuestas por acá me dan. Para nadie. A ninguno, para ninguno. ninguno. Para ninguno. Así es. Es como cuando tú eras niño o niña, y si ya eres padre o madre de familia, ¿te acuerdas cuando chiquito te peleabas con tus hermanos y tu mamá, sinónimo o papá de autoridad, te decía, ¿qué pasa? No, es que es para mí esto, tú me le has dicho que es para mí. No, no, también para mí. Ya, tanto se pelean, para nadie. A dormir. Ya, es para recordarle su infancia nada más. Algunos, no todos. Claro, porque una mamá o un papá no se puede parcializar con ningún hijo. Eso la experiencia de ser padre o madre te enseña. Travesuras de niños. Continuamos, más allá de lo que les estoy comentando, que se vaya generando la reflexión, qué importante es saber emplear los signos de puntuación. Y yo, en estos años que llevo trabajando en los temas de redacción, tengo que batallar y duro, ¿eh? Con las nuevas generaciones sobre todo. A veces hay chicos que me preguntan que qué son los signos de puntuación. O es para un chico de estas generaciones más fácil es identificar hashtag que identificar el signo de exclamación o de cierre de pregunta. Les aseguro. Profesor, dice hashtag. ¿Y esto? No sé qué signo será. Fíjense con decirles que algunas personas están empezando a convencerse de forma errónea que para hacer una pregunta solo basta con colocar el signo de cierre. Ahí tengo que hacer una aclaración. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque hay una alta influencia del inglés. Y en el inglés no se construyen las preguntas de la misma forma que en el castellano, que le ponemos signo de inicio, apertura, signo de cierre. Porque es nuestro idioma, pues. Pero en el inglés solo basta con el cierre. Como es, ¿no? La influencia de la globalización. Muy bien, avanzamos un peldaño más. Miren esta dulce, tierna
imagen en la que se aprecia a la señora coma que le da de comer a su comida? Profesor, pero de repente no es señora, es señor, porque hoy en los nuevos roles el papá te puede dar de comer al niño. ¿Qué pasa, profesor? Ah, sí, bueno, sí tiene razón, puede ser. Listo. Ahora quiero que presten atención a estos 5 bloques. Miren lo que voy a hacer, ¿ah? Hoy yo me voy a vestir de defensor de la coma, que no puede ser pues que me la maltraten. Sí, 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 a veces la ningunean, la miran por encima del hombro, en materia de redacción. ¿Qué está pasando? Escuchen. Una coma puede cambiar todo el sentido y el mensaje que queremos comunicar. ¿No me creen? Ahí va. 1. Una coma puede comer el tiempo. No, profesor, no es exagerado. Bueno, es una metáfora. Oración 1. Luego voy a invitar a otro, ¿eh? Así que estén atentos a lo que van a hacer. Una coma puede comer el tiempo. Oración 1. No espere. Se va. Chao. No. Espere. Se queda. Y ese detalle lo marca la coma. En el primero, bye bye, adiós. Y en el segundo, quédate. Una comita. A ver, vamos a ver qué nos dice Esther. Lees la premisa. Oración 1, nos das tu interpretación. Oración 2, tu interpretación. Vamos, Esther. Confiamos en ti. Ah, ¿que dé un ejemplo o quiere que...? No. Que leas el enunciado. Ah, Luego la lees 2. oración por oración y ¿Ya? explicas. Ah, Vamos. ya, ok. La segunda. Una coma puede comerse una lección. No queremos saber. No queremos saber. No queremos, Explica. ya, a ver, no queremos saber. O sea, no quiero saber. O sea, no quiero saber la lección. ¿Ya? No queremos saber. O sea, que sí quiero saber. Sí quiero aprender. Quiero saber. ¿No? Eso que sí, se Muy interpreta. bien, Esther, gracias, gracias. A ver, vamos a ver qué nos dice aquí con este bloque tercero. A veces en algunas capacitaciones medio que trastabilla, pero yo sé que Ana Rivas sí lo va a lograr. Ana, bloque 3, lees la oración, interpretas, te escuchamos. Dice, puede comerse una solución. Vamos a perder. Poco se resolvió. Vamos a perder. Poco se resolvió. Interpreta. Vamos a perder. Poco se resolvió. Es que una se da por vencida donde dice, vamos a perder. Poco se resolvió. Y en la otra que dice, vamos a perder poco, se resolvió. O sea que prácticamente van a perder poco, pero lo van a lograr resolver. Correcto, gracias. Ahí estamos. Bloque número 4. A ver, Mili Saldaña, adelante, lea y explique. Dice, puede comerse una condena. No tenga clemencia. No tengo Clemencia. 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 Perdón, dice, puede comerse una condena. No tengo clemencia. Tenga clemencia. No tenga clemencia. ¿Es Acá lo mismo? no, porque dice que está negándose a tener clemencia. En el primero dice no tenga clemencia. Y el otro dice no tenga clemencia. O sea, se la da por todo, ¿no? Que dice que no. Ya. Vamos a poner un ejemplo para aclarar. En la segunda versión, es como si ustedes, cansados de la inseguridad ciudadana y de los permanentes robos Santos. a casas, atrapan al delincuente y la turba enardecida y molesta pide castigo. Por eso gritan a los 4 vientos, no tenga clemencia. O sea que mal. En cambio, si la madre de ese delincuente está siendo testigo de ese hecho, seguramente llorará y con una voz de dolor dirá, no, tenga clemencia. Miren, una coma le cambia todo el sentido.
Y para cerrar con broche de oro, quinta y última versión. Presten atención, ¿eh? Una coma se puede comer niños. Profesor, no sea exagerado ya. ¿Cómo va a ser eso? A ver, explíquese. Versión 1. Aquí deben haber, dentro del público, porque yo no conozco sus edades, pero los que fueron niños y adolescentes en los 80s, o sea, cuando ni Mili ni Ana nacían todavía. Pero Esther sí creo. Entonces había un programa que se llamaba Carrusel. Y la maestra de ese grupo de niños se llamaba la maestra Jimena. Muy bonita, por cierto. Sí. Entonces la maestra cándidamente, dulcemente llamaba: niños, a comer. Vamos a comer, niños. Esa sería la versión 1. ¿Y la versión 2, profesor? Bueno, la versión 2 realmente espero no herir susceptibilidades. Si no me quiere escuchar, mutéeme. Es como si, ahí está, voy a ponerlo en este contexto. Es como cuando Gargamel se quería comer a los pitufos. Vamos a comer niños. O sea, es un antropófago caníbal que se quiere comer a los pobres e indefensos pequeños. Solamente es parte de una ficción, ¿no? No se me pongan tristes. Muy bien. Estimados participantes, todo esto ha formado parte de algo que estamos empezando a entender. Es que yo he venido hoy día con mucha actitud para defender a estos signos de puntuación que a veces descuidamos, y ahora quiero ya entrar en materia del contenido mismo. Todo esto ha servido de preámbulo para decir, bueno, acá están los signos, hay que utilizarlos. ¿Qué es una coma? Sencillo, indica una pausa breve en el interior de la oración. Todos los que han podido leer se han dado cuenta que es necesario hacer pausas. Si no la hacemos, nos corremos el riesgo de incurrir en un inadecuado mensaje. Para efectos de esta sesión, vamos a recordar 6 tipos de comas que se pueden utilizar en la redacción de los documentos administrativos. ¿Cuáles son? Los que están viendo en pantalla: enumerativa, elíptica, hiperbática, de incisos apositiva y vocativa. He dejado de compartir por un instante, no se preocupen. Voy a utilizar una hoja para empezar a explicar con ejemplos. De lo que acabo de explicar, si hay alguna duda, pregunta, inquietud, por favor, hágalo a través del chat. O también puede levantar la mano y lo escuchamos. Tipos de comas. Listo. Vamos una por una. La enumerativa es la más sencilla. Ya, es la más sencilla. Así es. Aquí está. Sirve, después de los 2 puntos se escribe con minúscula, para separar elementos análogos. Es decir, para enumerar las palabras en el interior de las oraciones. Entonces, vamos con los ejemplos. Por ejemplo, en lo que va de las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, coma, la selección peruana ha jugado frente, no sé, pues a Paraguay, Ecuador, Venezuela. Bolivia, Colombia, Venezuela, etcétera. Venezuela, etcétera. Perfecto.
Listo. Ahí un primer ejemplo. Es bastante sencillo. Es una aplicación de la coma enumerativa. Sirve para separar los elementos análogos. ¿Por qué son análogos? Es que son similares. Por ejemplo, en este caso son sustantivos. Y si no le quiero poner etcétera y le quiero colocar la última palabra, ¿es válido? Claro, por ejemplo, digo Venezuela y Argentina. Entonces ya no le coloco coma. Ya, profesor, pregunten, ¿ah? Voy yo escribiendo, bueno, eso es una forma que yo tengo de interactuar con los participantes. Yo hablo y escribo, esa es mi habilidad. ¿Listo? Ejemplo B. Entonces planteo una pregunta. ¿Ustedes creen que se puede colocar una coma antes de la conjunción y? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, ¿yo puedo colocar Venezuela, coma y Argentina? No, porque la I ya está reemplazando a la coma. Perfecto, su respuesta es correcta. Se ha hecho acreedora de 1 millón de soles. Escuchen. Ay, gracias, profesor. Entonces, eso que acaba de decir su compañera, normalmente es una información que todo el mundo conoce, maneja. Claro. Pero sí pueden haber excepciones. Sí, y eso es lo que hay voy excepciones. y eso es lo que voy a explicar a continuación. O sea, profesor, sí puedo utilizar sí puedo utilizar, un ratito, una coma antes de la I, sí se puede. Por ejemplo, se le solicita para la reunión, tener a la mano. Tener a la mano. Carpeta de trabajo. Carnet. Por ejemplo, no sé, útiles. Lapicero. Útiles de escritorio. Coma. Y el listado de participantes que fueron capacitados en su área o unidad orgánica. ¿Por qué coloco esta coma antes de la I? Si la teoría me dice que no debo colocar una coma antes de la I. Entonces hay una justificación. ¿Cómo no? Claro que sí. Vamos a ver. ¿Qué dice la teoría? Se puede colocar una coma antes de la I siempre y cuando después de la I yo le agregue una oración. Es decir, que tiene que hacerse mención de una acción, un verbo. Por ejemplo, aquí estoy señalando que y el listado de los participantes que fueron capacitados. Fueron capacitados es un verbo compuesto, con un verbo auxiliar y un verbo tipo participio, terminación ad oído. Repito entonces, si bien la teoría dice que no se debe colocar una coma antes de la I, y eso es válido, eso es lógico, sin embargo, si después de la I lo que le voy a añadir, porque puede darse, es una oración que obviamente guarda relación con el tema que estoy trabajando, en ese caso sí se puede añadir una coma antes de la I. ¿Correcto? Ese es entonces el primer tipo de coma. Muy bien, ahora vamos a la segunda categoría de coma. Y así vamos coma por coma. Coma elíptica. ¿Qué nombres para raros, profesor? Bueno, sí. Sirve para reemplazar a un verbo que ya ha sido mencionado en el interior de la oración. De esta forma, agrego, se evita la redundancia. Redundancia, sí. ¿Qué es eso? Eso es un vicio idiomático en el cual incurrimos cuando hablamos o cuando escribimos. Vamos con los ejemplos. Por ejemplo,
yo les digo, Mili nació en... ¿Dónde nació Mili? Cascas, profesor. La Cascas. Libertad. Cascas. ¿Así se escribe? Sí. Sí, profesor. En cambio, Esther. En Lima, nació en Lima. Ya. En cambio, Esther en Lima. Bien, entonces, ahí vemos. Esta comita que va después de Esther, chiquitita ahí que ven a la pobre, esa coma reemplaza, aunque ustedes no lo crean, al verbo anterior. Porque si yo no le coloco la coma, yo tendría que decir, en cambio, Esther nació en Lima. Y como yo ya no quiero volver a repetir, utilizo la coma llamada elíptica. Listo. Entonces, de esta manera, ¿no? Podemos seguir ampliando. Por ejemplo, Ana trabaja. ¿Dónde trabaja usted, Ana? Centro médico, hematológico. Trabaja en un centro médico. Trabaja en un centro de salud. Por el contrario, por aquí tenemos a Rosario. ¿Usted dónde trabaja, Rosario? En el gobierno regional de Lambayeque, profesor. Gobierno regional de Lambayeque. Así es, muchas gracias. Entonces, aquí vemos que esta comita que va después de Rosario estaría reemplazando al verbo anterior. Trabajar. Recuerden que la función de la coma elíptica permite reemplazar a un verbo que ha sido mencionado, ojo, en la oración anterior. Tampoco están atrás, por si acaso. Y como yo ya no quiero repetir, recurro al uso de la coma elíptica. 3. El tercer tipo de coma la vamos a denominar coma vocativa. Sirve para dirigir el mensaje a un interlocutor o destinatario específicos. Cabe señalar que el vocativo no forma parte de la oración. Por lo tanto, puede ir al inicio, al medio o al final de la oración. Oración. Ejemplos. ¿Cómo al inicio, profesor? Yo les digo, participantes. En breve empezará o en breve se aplicará un cuestionario virtual. ¿Eso es al inicio? Sí. ¿Al medio? En breve. Participantes. ¿Ven cómo cambio? Se aplicará un cuestionario virtual. Por último, y no menos importante, en breve se aplicará un cuestionario virtual. Participantes. Ahí está. Entonces, este es el vocativo. No forma parte de la oración. Puede estar al inicio. Puede ir al medio. O puede estar al final. No, ojo, el vocativo varía. No es que me voy a dirigir siempre a los participantes. Puedo dirigirme a otra persona. Lo que trato de decir es que si va al inicio, se coloca una coma. Si va en el medio, se coloca coma antes, coma después.
Y si se pone al final, pues hay que colocarle antes una coma. Y eso se llama coma vocativa. Ojo, vocativa. ¿Listo? Recuerden que en la medida que yo les voy explicando, si alguien tiene duda, si necesita que ampliemos, con total confianza me lo dice para poder explicar con otros ejemplos. Ahora vamos con la llamada coma de incisos, así se llama. O explicativa, así también se le conoce. Sirve para agregar, coma, añadir o incorporar nueva información que el redactor, que el emisor redactor desea comunicar a su interlocutor. Veamos entonces este tipo de coma. Ejemplos. Vamos a ver. De incisos o explicativa. Así se llama esta coma, de incisos o explicativa. Por ejemplo, el delantero que anotó un gol en el partido utiliza una máscara protectora. Una máscara utiliza, no, yo no soy amigo de Gareca, utiliza. ¿Por qué está pintando en rojo? Ah, ya sé por qué. Una máscara de protección. Seguramente debe ser por la coma, ¿no? Ya está. Miren ustedes. Si yo coloco, mejor voy a hacer esto. Si yo quito esta parte, miren lo que voy a hacer. Quito esto. Leo la oración. El delantero utiliza una máscara de protección. ¿Es una oración? Sí, hay un verbo, lo reconozco. ¿Quién utiliza una máscara de protección? El delantero. Ya. ¿Pero usted lo puede identificar? No, la verdad no. Dice el delantero, pero ¿qué delantero? Entonces le añado información. Que anotó un gol en el partido y que ustedes ya saben a quién me refiero. Entonces, cuando tú añades, agregas, incorporas nueva información, porque tú deseas brindar más información a la persona que te está leyendo en el documento, entonces puedes hacerlo utilizando la llamada coma de incisos o explicativa. Así es, ya se dieron cuenta. La pagol, correcto. Ahí está. Muy bien, para eso sirve de incisos o explicativa. Por ejemplo, otro podríamos hacer la secretaria que usa una pañoleta, verde o de color verde, es la responsable de atención al usuario. Entonces, esta parte es la que yo debería colocar entre comas, no comillas, perdón, entre comas, porque mi intención justamente es brindar información relacionada con el personaje. Esta información va a estar siempre relacionada con el núcleo del sujeto, la persona a la cual yo me refiero. Por si acaso, si quitamos lo que estoy añadiendo, la oración no se ve alterada, sigue teniendo sentido. Por ejemplo, yo digo, la secretaria es la responsable de atención al usuario. Ya, pero ¿qué secretaria?
No, la que usa una pañoleta de color verde. Ah, esa es otra cosa. ¿Ven? Estoy añadiendo, estoy incorporando, estoy agregando más información. Y se llama de incisos o explicativo. 5, hiperbática. ¿Qué nombre para raro, profesor? Bueno, pues así son los nombres de las comas, estimados participantes. Y ya, ¿y para qué se utiliza esta hiperbática, profesor? Sirve para alterar el orden regular de la oración. En otras palabras, con esta coma puedo escribir una oración de otra forma. Vamos a ver ejemplos. Tengo que pasar acá para que no se vaya. Listo, ahora sí. Ejemplos. ¿Cómo es el orden regular de una oración? Una oración tiene la siguiente estructura. Tiene el sujeto y tiene el predicado. Y dentro del predicado tiene un verbo y va acompañado casi siempre de un complemento circunstancial. Esa es la estructura de una oración. Sí. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Yo digo, por ejemplo, el jefe de personal se reunió con los trabajadores en el patio de la empresa, en el patio de la institución. ¿No? Es que no pueden, tiene que ser un lugar abierto, pues por el tema de protocolo de bioseguridad. Se reunió con los trabajadores en el patio de la institución. A ver, ¿qué nos decía usted? Que es hiperbática. ¿Y para qué sirve? Para alterar el orden regular de la oración. En otras palabras, con esta coma puedo escribir una oración de otra forma. A ver, explíquese. La explicación es la siguiente, estimados. Una oración tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura? Primero va el sujeto, luego el predicado. A ver, ejemplo acá. Yo digo, ¿quién se reunió con los trabajadores en el patio de la institución? Y entonces la respuesta automática sería el jefe de personal. El jefe de personal. Y todo lo demás es el predicado. Muy bien. ¿Puedo escribirlo de otra forma? Sí. ¿De qué forma? Yo puedo decir, en el patio de la institución, el jefe de personal Se reunió con los trabajadores. Efectivamente, el jefe de personal se reunió con los trabajadores. Y entonces, de esta forma, yo tengo que recurrir para estos casos, cuando quiero alterar el orden regular de la oración, recurro al uso de la coma hiperbática. Para eso sirve, para alterar el orden de la oración. ¿Ya? Y la última coma, con esto terminamos, ya viene el quizzes, sería la coma apositiva. Sirve para incluir otro nombre que reemplace al núcleo del sujeto. ¿Correcto? Apositiva. Entonces vamos a ver el ejemplo. El ejemplo. Por ejemplo, Pedro Castillo, el presidente de la República, juramentará a 2 nuevos ministros. Bueno, decían que era a las 8, pero no sé si es cierto. Ya ustedes estarán atentos ahí a la tele. Juramentará a 2 nuevos ministros. Entonces, esta denominación, el presidente de la República,
es la aposición. Y cuando yo quiero utilizar la aposición, entonces debo recurrir al uso de la coma apositiva. Levanta la mano Daisy Guevara. ¿Te escuchamos, Daisy? Buenas noches, profesor. Una pregunta. Claro. Mire, tengo una duda. En la oración, la que está más arriba del número 6, que dice, en el patio de la institución, en el patio de la institución, coma, el jefe de personal, ¿ahí no lleva otra coma? El jefe de personal, coma. Sí, así no es. ¿Por qué tendríamos que colocarle coma? No encuentro. Porque yo casi lo estoy relacionando con lo mismo que ahorita nos está diciendo. Por ejemplo, cuando dice acá Pedro Castillo, acá dice Pedro Castillo, coma, el presidente de la República, o sea, está indicando la función, ¿no? Acá Perfecto. también el jefe de personal, en el patio de la institución, el jefe de personal, no sé, pensé que ahí iba, pues, ¿no? Por eso tengo esa duda. Entonces ahí no va la coma. No va, pero tengo que explicarle. ¿Sabe por qué sabe por qué surge su duda? Va lo siguiente. ¿Sabes cuándo sí aplicaría coma? Cuando yo digo así, mira. En la patio, yo no sé por qué he puesto en la patio. En el patio de la institución, el jefe de personal, coma, ingeniero Carlos Chavesta, coma, se reunió con los trabajadores. Ahí sí iría comas, estimada. Porque, ojo, no es que vaya el cargo o la función como dices tú, no. Tienen que aparecer ambas denominaciones para aplicar la coma. El nombre, apellido de la persona más el cargo que desempeña. En ese caso se aplica. ¿Me dejé entender? Ok. Sí, ahora sí entendí. Claro. Ahora me escriben por acá y me dicen, es otro tipo de coma. Ya. En el último ejemplo habla de la persona, claro que sí. Ahora, ¿la posición es una sola? No. ¿Pueden haber otras formas de referirse a una misma persona? Sí. Por ejemplo, yo puedo decir, Pedro Castillo, el jefe de Estado, juramentará a 2 nuevos ministros. Entiendo que uno de ellos es el lambayecano Juan Carrasco. Ya. Profesor, qué bien enterado está usted. Las noticias. Listo. Entonces, hay otra forma. ¿Puede haber una tercera forma? Sí, pueden haber. Depende, pues ya todo, ¿no? Por ejemplo, el mandatario de la nación juramentará a 2 nuevos ministros. Listo. Lo que se tiene que colocar entre comas es esa denominación que se le da a la persona. Eso es lo que trato de señalar. Y a esa coma se le llama apositiva. Listo, dígame, pregunte. No, pensé que me estaba preguntando. Ya, profesor, ¿usted por qué coloca Estado y Nación con letras mayúsculas? Es que la regla dice que ciertas palabras se escribirán con mayúscula en tanto y cuando se refieran a la nación. Es el caso de Estado, es el caso de gobierno y la nación como tal. ¿Y por qué presidente de la República usted escribe con minúscula la P de presidente y la R de República? Porque está el nombre de la persona. Y si no estuviera, si no estuviera es diferente. Yo hubiera colocado así. O sea que ahí el cargo, obviamente le quito la coma, como no aparece el nombre, pero se sobreentiende porque es una figura pública, entonces ahí sí iría con mayúscula y claro. Porque además ustedes saben, y eso lo expliqué en la primera sesión, los cargos, los títulos de dignatarios, etcétera, se escriben con minúscula. Muy bien, hasta ahí he terminado de explicar la teoría que se relaciona con los 6 tipos de coma. Hacemos un resumen. No sin antes leer lo que me están escribiendo. Cambia la forma, el mensaje es el mismo. Así es, claro que sí. Gracias, buen aporte. ¿Quién escribió? Humberto. Muchas gracias.
Resumen, tipos de coma. 1. Sirve para separar elementos análogos, es decir, para enumerar las palabras en el interior de la oración. 2. Elíptica. Sirve para reemplazar un verbo que ya ha sido mencionado en el interior de la oración. De esta forma, se evita la redundancia. Vocativa. Sirve para dirigir el mensaje a un interlocutor o destinatario específicos. Cabe señalar que el vocativo no forma parte de la oración, por lo tanto puede ir al inicio, al medio o al final de la oración. De incisos o explicativa, sirve para agregar, añadir o incorporar nueva información que el emisor, o sea, el que escribe redactor, desea comunicar a su interlocutor. 5. Hiperbática, sirve para alterar el orden regular de la oración. En otras palabras, con esta coma puede escribir una oración de otra forma. Y por último, apositiva, sirve para incluir otro nombre que reemplace al núcleo del sujeto. Si ustedes creen por conveniente que yo les comparta este material, despreocúpense, porque lo voy a hacer enviándole a los organizadores de CIETSI. ¿Les parece que les pueda ser útil este material? Profesor, nos hace útil. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora, muy bien, ahora por favor, prepárense, porque viene el quizzis. Tarán, tarán, un ratito. Tipos de comas, ¿ah? ¿De qué comas? De las que acabo de explicar en este momento. Ya, muy bien, profesor. Yo sé que ustedes son personas de retos. Sí son. Vamos a ver, vamos a ver. Acá está, tipos de comas. Así es, estimados. Tipos de comas. Y de esta manera también se van familiarizando con las herramientas digitales, de las que ya me imagino por experiencia directa o indirecta, ¿no? A veces en casa, algún familiar, hijo, sobrino, hermanito, qué sé yo, ya esa herramienta. Ahí está, vayan ingresando, por favor. Yo con mis hijos, profesor. Ah, ya ven, ya ven, ya ven. Sí, profesor, y esa herramienta ya me acordé. Yo ayudé el otro día a hacer un examen a mi hijo, por eso sacó 20. Ya, tranquilos. Listo, entonces vayan entrando ahí. Vayan. Damos unos segundos para que ingresen. Vamos. Listo, Mabel, gracias por el mensaje que me acabas de indicar por el chat. Gracias. Cruzalegui, una consulta. Sí, te escucho. ¿O me vas a escribir? Profesor, buenas noches. Adelante. Acá sobre el juego le quería consultar. Cuando uno termina de jugar, el tiempo continúa para los demás, ¿no? Porque siguen respondiendo. Ah, claro. Lo que pasa es que usted puede haber respondido en menos del tiempo acordado. Ah, muy bien. Dígame, ¿y ese juego también se puede realizar con otros temas? Con el tema que uno desee. Aquí te dan las plantillas. Ya usted lo aplica según su interés, claro. Ah, muy bien, profesor. Gracias, sinceramente. De nada. Gracias. Empezamos. Ya tenemos, sería interesante que ingreso. Ya está, número redondo. Ya, listo, empezamos. Vamos a empezar. Atentos, atentas.
Marisol, Mayli Cueva y también Brenda obtuvieron los puntajes más altos. Felicitaciones para las tres. Muy bien, si pinta en verde es acierto, rojo falló y plomo es porque tuvo dificultades de internet, de conexión y seguramente no cargó bien la pregunta. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos abordado la coma. Vamos a ampliar con otros signos de puntuación. Vamos a ver. Igual, si tienen preguntas, por favor, no duden en hacerlas, ¿eh? Listo, ya tenemos las comas. Ahora pasamos al punto y coma. Punto y coma. Ya está la coma. Listo. 6 tipos de coma. Ahora vamos al punto y coma. Signo que por lo general también a veces puede de alguna manera generar dudas. Pero bueno, su funcionalidad es muy similar a la coma, pero al mismo tiempo es distinta. Es un signo de puntuación que indica una pausa mayor. Pausa en el sentido de que a la hora de hablar, ahí tengo que demorarme un poquito más, pero menor que el punto. Vamos a explicar en este caso, en esta oportunidad, 3 casos sobre el punto y coma, con ejemplos. Caso número 1, explicaremos cuando el punto y coma sirve para separar expresiones complejas o extensas en el interior. Como segundo caso, vamos a explicar cuándo debemos utilizar el punto y coma entre 2 oraciones que tienen una temática afín. Son autónomas, son independientes, pero yo las puedo unir porque hablan del mismo tema o en el mismo sentido. Y también hablaremos del punto y coma cuando se utiliza antes de los conectores o enlaces. Ahora entremos a ver el detalle de cada uno de ellos. Primer caso, cuando utilizamos punto y coma para separar los elementos de una enumeración, entiéndase la enumeración, cuando se trata de expresiones complejas. ¿Por qué es una expresión compleja? Porque es extensa o porque me va dando información de varias acciones a través de los verbos que se incluyen en ella. Veamos ejemplos. Se dieron cita el presidente ejecutivo, Francisco Ruiz, punto y coma. El consejero delegado, Pedro García, punto y coma. El vocal, Antonio Sánchez, punto y coma. Y el secretario general, Juan González. Aquí podemos apreciar cómo la oración es bastante extensa, incorporando varias oraciones simples. Otro ejemplo. Se organizaron 3 grupos de capacitación. 2 puntos. El primero, directivos, punto y coma. El segundo, administrativos, punto y coma. El tercero, personal de apoyo. Este es el primer caso respecto del uso del punto y coma para separar expresiones complejas. ¿Por qué? Porque ya me van dando o me refieren a varias acciones en el interior de la oración. Caso número 2. Este debe ser uno de los más comunes para la redacción de documentos. Es decir, me encuentro
en la situación en la que terminé de escribir una oración, pero quiero continuar hablando del mismo tema. ¿Es posible utilizar un punto y coma? Y la respuesta es sí. Por ejemplo, era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Es una oración cabal, completa, transmite, comunica un mensaje completo. Pero como mi interés es seguir escribiendo del mismo tema, le coloco un punto y coma, pero añado, hubo que establecer turnos. Oración 2, autónoma, independiente, sintáctica. Número 2. Es necesario agilizar los trámites pendientes. Oración simple, cabal y completa. Oración 2. Se recomienda empezar por los internos. ¿A qué se refiere por los internos? No vaya a pensar que se tratan de las personas que se están privadas de su libertad, que es otra denominación que se les asigna a los reos o internos. No, no. Aquí internos alude a trámites pendientes. ¿Se dan cuenta cómo hablan del mismo tema? Por lo tanto, tengo que utilizar el punto y coma. Otro caso, profesor, ¿cómo no? Se emplea el punto y coma antes de los llamados conectores o palabras de enlace. ¿Y de qué va a depender que coloque el punto y coma? De la extensión de la oración. Si yo me doy cuenta que la extensión de la oración ya es más o menos considerable, es decir, ya superó una línea y quiero seguir escribiendo y me encuentro con el caso de que voy a utilizar un signo de un conector, perdón, como en el caso que dice acá. Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Sin embargo, ahí está el conector. Antes del conector, un punto y coma. Y mi sugerencia, sobre sugerencia, no es una regla. Por lo general, a veces yo después del punto y coma le suelo agregar una coma. No es una regla, pero se puede sugerir. Los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Segundo ejemplo. Los participantes de este curso, o sea, ustedes, demuestran buena predisposición para el aprendizaje. Es una oración ya completa y cabal. Pero como mi interés es seguir escribiendo, pero quiero emplear al mismo tiempo un conector, debo utilizar antes un punto y coma. Por esta razón, coma, su comunicación escrita se enriquecerá. Y por eso están aquí los lunes y también los miércoles a partir de las 8. ¿Correcto? Ese es el caso 3. Ahora, del punto y coma, damos el salto a los 2 puntos. Y de estos 2 temas, cuando termine de explicar los 2 puntos, aplicaremos un nuevo test en línea. 2 puntos. Y los utilizamos también. Señalan una pausa en el discurso. ¿Para qué? Para llamar la atención sobre lo que se va a decir a continuación. Veamos 4 casos en esta oportunidad. Utilizo los 2 puntos antes de una enumeración de carácter explicativo. Ya vino en los ejemplos, no se preocupen. Segundo caso, también utilizo los 2 puntos para agregar una idea o una frase global, para decir en pocas palabras un término que sea una especie de síntesis de lo que mencioné al inicio. Caso número 3. Utilizo también los 2 puntos cuando yo quiero insertar citas, frases textuales o textos que he tomado de documentos que es importante incorporar. Por ejemplo, eso ocurre con bastante frecuencia en los oficios, en las resoluciones y, cómo no, en los informes. 4. También utilizo los 2 puntos tras las fórmulas de saludo en el encabezamiento de cartas y documentos. A continuación, veamos ejemplos para cada uno de los casos que ya han sido mencionados. Caso 1. Utilizo los 2 puntos cuando quiero incorporar una enumeración de carácter explicativo. Por ejemplo, ayer envié 2 correos electrónicos y ahí ya sé, me está dando una pista, 2 correos. Ya, pero ¿a quién? Ahí van los 2 puntos.
Uno para recursos humanos y otro a contabilidad. Otro ejemplo. Sé que puedo aplicar 2 herramientas para gestionar efectivamente el tiempo en modalidad remota. Por un lado, técnica Pomodoro. Por otro lado, método Eisenhower. Ahí vemos que después de los 2 puntos voy a explicar la idea que previamente ha sido anunciada. Por ejemplo, en el primer caso, los correos electrónicos. En el segundo caso, las herramientas para gestionar efectivamente el tiempo. Veamos otro caso. 2 puntos, 2 puntos. Voy a utilizar los 2 puntos cuando yo, después de escribir varias líneas, con mis propias palabras y de una manera breve, sintética, le añado una frase. Veamos un ejemplo. Imagínese un lunes, que no es lo mismo que un viernes, ¿no? Por razones de esfuerzo y predisposición para el trabajo. Escuchen, redactar informes, enviar correos electrónicos y coordinar reuniones. Me espera una jornada laboral desafiante. La idea u oración que va después de los 2 puntos, de manera específica, sintética, resume lo anteriormente mencionado. Otro ejemplo. Distanciamiento social, uso de mascarillas, toma de temperatura y lavado de manos. No olvidemos el protocolo de bioseguridad. Con esa frase sintetizo todo lo que mencioné anteriormente. Y por eso tengo que recurrir al uso de los 2 puntos. Me pregunta por acá, Paola, en el ejemplo 2, ¿también podría ir una coma después de reuniones? No, Paola. ¿Por qué? Porque lo que está después de reunión es una información o es una expresión que resume lo que acabas de mencionar anteriormente. No aplicaría en ese caso la coma, como tú estás proponiendo. Caso número 3. Y creo que este es uno de los habituales y más acostumbrados. Es decir, quiero tomarlo señalado por un documento, quiero incluso referir o citar el documento, entonces utilizo los 2 puntos. ¿Ya? De nada, Paola. Por ejemplo, acá dice, la entrevista personal es preferentemente presencial y solo en el caso de que el postulante acredite que se encuentra dentro del grupo de riesgo establecido en el documento técnico y como tengo que citar en ese momento el documento, lo coloco con comillas y le coloco obviamente los 2 puntos. O si ya cité el documento y quiero de ese documento extraer una parte clave importante para que el destinatario, usuario, receptor de su documento tenga a bien considerar lo que estoy colocando. Y por último, tenemos el caso, también bastante utilizado, se emplean tras las fórmulas de saludo en el encabezamiento de cartas y documentos. Me dice Caroline, profesor, en el ejemplo anterior, ¿se puede invertir el orden? A ver, en el ejemplo anterior. En este ejemplo, ¿se puede invertir el orden? No. ¿Sabes por qué? Porque no es que lo que dice la entrevista... Dígame. No, en el caso anterior de ese. A ver. Ahí, por ejemplo, se puede poner lo que está al final primero y lo que está primero después de los 2 puntitos. Ya te entendí. Es decir, tú quieres decir así. No olvidemos el protocolo de bioseguridad. Distanciamiento social, uso de mascarillas, toma de temperatura y lavado de manos. ¿Correcto? Sí. Sí se puede. Sí se puede, claro. Porque estaría yendo a la inversa, porque estás describiendo, claro. Ok, gracias. Listo. Entonces, por ejemplo, los tratamientos en los documentos, señor, tratamiento, congresista de la República. Los cargos se escriben con minúscula. Sin embargo, como está empezando la línea de la frase de inicio, solo por eso iría con mayúscula. O de repente usted se dirige a un cliente, a un usuario, a un vecino, en fin, al destinatario.
Va con minúscula, salvo que sea un apellido. Ahí sí ya es distinto, como lo que vamos a ver a continuación. Señora Aníbal Merino Rivas Plata. 2 puntos. ¿Listo? Entonces aplica para los tratamientos, para el vocativo saludo o para específicamente a una persona con nombre y apellidos identificados. Este es el caso de los 4, junto con el número 3, los más habituales que utilizamos en la redacción. A ver, alguien me está escribiendo. En una carta, al poner señor, ¿siempre se pone 2 puntos? Por supuesto. Pero déjame explicarte. Depende cómo vas a colocar el tratamiento. Yo estoy colocando los 2 puntos porque soy consciente que voy a escribir en una línea posterior. Pero si yo hubiese querido, a ver, permíteme, hacer esto, quito los 2 puntos y coloco así, entonces ahí ya no iría los 2 puntos después de señor, sino después de congresista de la República. Con eso creo que ya respondo tu pregunta. ¿Ya? Eso es lo que te quiero decir. Muy bien. Entonces, les dije que después de la aplicación de, no te preocupes, Paola, gracias. Vamos con un nuevo enlace, que después tengo que mostrarles un documento de aplicación. Ya, voy a juntar 2 puntos con punto y coma. Un instante, por favor. 2 puntos con punto y coma. 2 puntos con punto y coma. Acá están. A ver, de repente aquí tienes tu revancha. ¿Por qué no? La revancha. Para que te saques el clavo. Listo, ya tengo el enlace y ahora se los voy a compartir por el chat. Vayan ingresando. Así es. Ahí veo que están ingresando, gracias. Muy bien, ya tenemos hasta este momento. Ya llegamos casi a los 20. Vamos a pasar los 20, damos unos segundos, sigan ingresando todos los interesados en el test. Todavía no he dado inicio, estimada Esther, al test. O no sé si te referirás a que la página que tú estás en este momento no carga, creo, ¿no? Ya. A ver, ya tenemos 28. A ver, 2 más se animaron por ahí para tener un número redondo. 29, falta 1. Empezamos ya en breve. Muy bien, ya ingresó Esther. Perfecto. Listo, gracias. Ya tenemos el número redondo y empezamos. Empezamos. Vamos a ver. Cuenta regresiva. Empezamos.
Segundos y termina. Marisol, Zulka, María y Seth. En esta oportunidad han obtenido los puntajes más altos, llegando inclusive, muy bien Marisol, Zulka, de 100% de acierto. Muy bien, interesante. Muchas gracias y felicitaciones para las tres y todos también que se esfuerzan por responder a las preguntas. Seguimos entonces. Ahora vamos a revisar un par de documentos con la intención de reforzar algunos de los conceptos trabajados, no solo en esta sesión, sino en la anterior. Y para ello voy a utilizar este documento con la intención de desarrollar mis talleres, cursos y demás. Yo suelo revisar lo que aparece en algunas entidades. No ves que hay una ley de acceso y transparencia de la información, así que muchos de los materiales que utilizo están publicados en los portales de web de las instituciones, o también a veces circulan incluso en las mismas redes sociales, porque las entidades públicas, y como no las privadas, también tienen sus propios canales de comunicación. Escríbanme en este momento todos aquellos errores que ustedes puedan advertir en este documento. Damos unos segundos. Todo lo que ustedes consideren como error, vayan escribiendo, por favor, por el chat. Señores, tiene que ir 2 puntos. Ya, muy bien, gracias. Maju levantó la mano, dígame. Maju, ¿te escuchamos? Ya, a ver, están colocando la palabra señores, presente ya no debe ir, 06, señores, señores, señores. Luego tenemos por acá la palabra consejo. Ya, pero en este caso el consejo que alude municipal o edil sí se escribe con C, a diferencia del consejo como cuando alguien brinda una orientación a la persona o al consejero también, ahí aplica como tal. Al consejo universitario también aplica con ese. Pero como es consejo edil, ahí sí aplica con C. A ver, señores, señores, señores. Ya, muy bien. Municipalidad provincial, ya, listo. Señor alcalde de comuna, está en mayúscula, pero no debería ir. Correcto, gracias. Los días de la semana y los meses con mayúscula. Ya, o sea que es un error, claro. Muy bien, gracias. Varias son las advertencias. Reforzamos. ¿Qué tenemos? Observaciones. Y esto es algo bastante común, fíjense que estoy enfatizando. No se debe colocar un 0 antes de número 1 y 9, pero ojo, siempre que se refiera a una fecha, no por un código administrativo, eso sí es válido, colocar 01, 02, 03, pero si se refiere a la fecha, ahí no aplicaría.
por si acaso. Muy bien. Municipalidad Provincial de Chiclayo está con mayúscula. Ya, vamos a ver. Como es una frase, lugar y fecha, no es una oración. Por ende, nunca se coloca punto. No lleva punto. No lleva. Después de la palabra señores, que es el tratamiento, no va punto, sino va dos Van puntos. 2 puntos. 2 puntos dan. Así es. Luego viene, después del asunto, donde dice citación a sesión extraordinaria de consejo, Hay sí dos puede ir puntos. el punto, pero este Parece guión de que acá medio eso no no se va. justifica. No, se le ha ido seguramente a esa persona. Me dirijo a usted para expresarle un cordial saludo a nombre de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. ¿Es correcto que municipalidad y provincial vayan con mayúscula? La respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque Porque sí son está entidades. es una entidad Entidad. y está especificando de dónde es. No está hablando de manera genérica cuando dice las municipalidades provinciales. Es distinto. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ahí colocó una coma antes de y a la vez. Yo sugiero que sea un punto y coma, porque la oración ya se empieza a extender y se nota que la persona quiere continuar escribiendo. Y a la vez, ahí debe ir una coma, por disposición, por eso pongo con un círculo verde, del señor alcalde. Tratamientos, no van con mayúscula. Alcalde tampoco, incluso no debería ir comuna. Cumplo con citar a usted. ¿Puedo yo resaltar en negrita parte del texto que quiero escribir? Sí, sí puede, sin exagerar tampoco. A la sesión extraordinaria de consejo, coma debe ser ahí, que se realizará. Ahí veo que 2 veces se repite la información. Como ustedes comprenderán, bueno, ya eso en un mismo documento, en una línea contigua a otra es mucho, pues está repitiendo. Ahí hay mucha redundancia. Aparte de las observaciones que no se debe colocar el 0 antes del número entre 1 y el 9. ¿Qué otras observaciones, profesor? Respecto del uso de las mayúsculas. Las mayúsculas. Efectivamente, ¿no? Para las abreviaturas no se utilizan mayúsculas. No se usa. Salvo excepción, como las hay en algunos casos. Aprobación. No debe ir una coma ahí, porque no se trata de una coma hiperbática, por ejemplo. Aquí, ¿qué está resaltando usted aquí en lo último? Sin otro particular, correcto, hay una coma hiperbática, pero la no es parte de la unidad orgánica. No se llama así la unidad orgánica. La unidad orgánica se puede llamar gerencia y secretaría general. Bueno, ahí sí, pero la no. Y en la parte inferior, estoy resaltando que le falta la coma al costado del atentamente. ¿Ya? El punto y seguido después de concejal y Humberto nos dice redundancia. Jason levantó la mano. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Quería Buenas hacer noches. una pregunta. En cuanto usted nos comentaba de que después de 2 puntos iba siempre en minúscula, en lo que está subrayado el lunes 8 de febrero, ¿no tendría que ser en minúscula todo? Sí, perfectamente entendido su razón. El uso de la mayúscula para efectos de la redacción administrativa, si la intención es que en el documento pues eso vaya resaltado, sí, yo lo hubiese escrito con minúscula. Y si lo quiero resaltar de repente, mira, con que ya lo haya apartado del contenido del documento, ya es bastante. Pero de repente hay otras opciones como el subrayado, el resaltado con amarillo. Sí, o sea, debió ser con minúscula. Más allá de que está redundando. Muy bien, interesante lo que nos acaba de mencionar. Bueno, acá está reforzando. Y por acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, este es un comunicado, ya ustedes se podrán dar cuenta que en lo que va de la pandemia, si hay un documento que ha cobrado especial interés y recurrencia, es el comunicado. Entidades públicas y privadas permanentemente deben establecer comunicación con sus usuarios, para el caso privado, clientes o grupos de interés. Aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos observar? Por ejemplo, aspectos relacionados con el uso del punto y coma que estamos repasando en este momento.
es una oración que se refiere a lo anterior, pero que requiere una separación estratégica. Por acá nos hace falta una coma para añadir esa información subordinada. Por acá vemos otra coma. ¿Ah? Entonces sí, pues hay que tener cuidado cuando quiero escribir en los documentos con relación al uso de los signos de puntuación. Listo, paso a explicar, por aquí alguien me escribió, ¿se puede subrayar y sombrear? De poder se puede, pero ya quedará a criterio, ¿no? Más o menos cómo es lo que usted visualiza. Yo pienso que con el subrayado ya es bastante. No se ve estético si es subrayado. Claro, de pronto ahí, ¿no? Gracias. Ahora vamos a aclarar de pronto lo que en ocasiones veo que genera confusión. No se tiene muy claro el panorama en este sentido. ¿Es lo mismo sigla que acrónimo? La respuesta es no. Pueden ir de la mano, pueden servir casi para lo mismo, pero permítame hacer la diferencia. De las siglas con las que hemos tenido más conocimiento por los años que ya tenemos, ¿cierto? Todos sabemos que las siglas son aquellos signos lingüísticos que representan el nombre completo de una institución. Por ejemplo, ONU, Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo se formó ONU? Tomando solo la primera letra de cada una de las palabras que componen el nombre de la entidad. Otro ejemplo, Fondo Monetario Internacional, FMI. Otro ejemplo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Entonces, debemos tener claro que las siglas siempre se escribirán con mayúsculas. En cambio, y aquí, ojo, atención, el acrónimo es un término formado por la unión de grafías. ¿Cómo grafías, profesor? O sea, pueden ser consonantes, pueden ser vocales, pero pueden ser de dos o más palabras. Veamos los ejemplos. Si yo quiero escribir Minedu, tendría que escribir solo la primera letra con mayúscula. ¿Por qué, profesor? Explíquese. ¿Por qué Minedu no va todo con mayúscula? Porque para formar Minedu yo no solo tomé la primera letra, yo tomo más de la primera letra. Min y Edu. Veamos otros ejemplos. Y aplica casi para todas las carteras ministeriales. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Para reforzar. Exacto, MIDIS, así es. MIN. Para reforzar esta parte. Profesor, pues el MEF también. En el caso de MEF, sería una sigla, porque es el Ministerio de Economía y Finanzas. Listo. Yo voy preguntando y ustedes me van respondiendo. Lee las siguientes expresiones y precisa si se trata de una sigla o acrónimo. Banco Interamericano de Desarrollo. Es una sigla. Sigla. Decreto Supremo. Sigla. Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social. Acrónimo. Más fácil FONCODE, ¿no? Fuerzas Armadas. Siglas. INDECOPI, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual. Acrónimo. Ministerio de Economía y Finanzas, que me habían preguntado. Sigla. Y por acá tenemos otras palabras, pero ya no tengo la respuesta explícita, pero ustedes me la pueden dar. Acrónimo. MINSA, salud. Acrónimo. Ministerio Público. Sigla. ONG. Sigla. OSI. Sigla. Control Interno. RENIEC. Acrónimo. Efectivamente. Muchas gracias. SUNAR también. SUNAR. Todos esos son
son acrónimos. Acrónimo. Que es Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, en el caso de SUNAFIL. Así es, así es. Eso, OCE también, acrónimo. OCE. OCE. Oficina de OSI. OCE. Ya, de contrataciones con el Estado. Sí, Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Sigla. Ahí sí es Ah, sigla. es sigla. Sí. Claro, ahí sí. Profesor, una consulta, y en el caso de DIGEMIN, porque yo veo que lo escriben en mayúscula y en minúscula. Que significa Dirección General de Salud. Ah, ese es acrónimo. Entonces tendría que ser acrónimo. Acrónimo, claro. Perfecto, acrónimo. Profesor, ¿y UNESCO? Pero lo escriben en mayúscula. Sí, ahí sería un error. Sí, sería un error. En UNESCO, cuanto a UNESCO, que tiene que ver con la infancia y la niñez, me parece, ¿no? Sí. De la cultura, ¿no? La cultura. Sí. A ver, ahí habría que darnos cuenta. UNESCO es la denominación global, pero creo que en la traducción ahí cambian ciertos términos. Yo normalmente escribo UNESCO solo con la U mayúscula. Ahí habría que ver el detalle, ¿ya? Pero sí. Sería acrónimo, entonces, ¿no? Sí, pareciera que es un acrónimo. Acrónimo. Sí. Para son siglas en inglés, profesor, por eso. Sí, está en inglés. Sí, está en inglés el original. Entonces debe ser solo la U con mayúscula. Sí. A diferencia de ONU, no, ahí sí es sigla. Sí. Entonces, para ampliar un poco más esto de sigla, acrónimo, etcétera, les estoy colocando aquí la referencia de una lista que yo le encuentro muy interesante de acrónimos y abreviaturas de los documentos de inteligencia financiera. Esta página le pertenece a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, la SBS. Y aquí en pantalla ustedes pueden corroborar que en materia de las carteras ministeriales se combina. Algunas son siglas como MEF, MEN y MTC, y otras son en su mayoría acrónimos como MINCETUR, MINDES, MINJUS, PRODUCE, MINSA, MININTER, entre otros. ¿Ah? Y ahí están sus equivalentes. O sea, en este enlace ustedes pueden seguir ampliando. En cuanto a las abreviaturas, por regla general, las abreviaturas suelen escribirse en su mayoría con minúscula. ¿Tenemos excepciones? Sí, sí hay algunas excepciones, como el caso de atentamente. Pero el caso de artículo, que yo veo que es el que más incurren en un uso incorrecto, porque tanto en la abreviatura como en la palabra completa debe escribirse siempre con minúscula. También estoy colocando la referencia en la parte inferior para que ustedes vean, más o menos alrededor de las abreviaturas existen 180. Obviamente algunas son más conocidas que otras. Muy bien. Vamos con la fecha, que también genera cierta duda. ¿Cómo se debe disponer la información de las fechas? ¿Qué va primero? El Perú, como país de Latinoamérica, mantiene una costumbre. ¿Cómo es la costumbre? Primero el día, luego el mes y luego el año. Y entre todos los datos se consignan las preposiciones de en ambos casos. Profesor, pero yo he visto otra forma de anotar la fecha. ¿Es correcto? No, no es correcto. Sin embargo, vale la aclaración. En algunos países donde hablan o tienen el idioma como lengua madre, el inglés, se les llama países anglosajones, y ahí escriben diferente. Colocan primero el mes, luego el día y el año. Por eso, y esto lo veo más en lo privado que en lo público, es que estoy notando la influencia en algunas instituciones del país, pero no es correcto. Profesor, y yo también he visto que se anota en algunos documentos la fecha en letras y no con números. ¿Eso es correcto? La respuesta es sí, pero solo aplica en algunos casos. ¿Cuáles, por ejemplo? Ustedes han visto seguramente las publicaciones que a diario salen en el peruano, todo lo que tiene que ver con las normas legales. Entonces, por ejemplo, hoy día, no sé, a esta altura ya habrán nombrado a los 2 nuevos ministros. Se supone que han tenido, mañana va a salir. Revisa.
Mañana va a salir seguramente una publicación. Y debajo de esa publicación va a salir la firma del presidente y ahí sale, dice, en Palacio de Gobierno a los 17 días de noviembre del 2021. Y eso va con letras, pero solo aplica en algunos casos documentos solemnes. Mayormente, profesor, he visto que van así en letra las fechas cuando son contratos. También es cierto lo que señala, es verdad. En actas Muy bien, también sí. creo. Cuando escribes actas también, cuando se redactan actas. En actas también, sí. Efectivamente. Tienen los ¿Sí? convenios, profesor. Claro, es que el convenio entiendo que es una modalidad de contrato o algo por el estilo. Muy bien. Buenos aportes, ya ven, claro, ya me están confirmando. En partidas de nacimiento, ahí sí me cogieron, pero si esa persona tiene la experiencia, es probable que vaya con letras y no con números. ¿Ya ven? Lo que pasa es que la práctica de los documentos tiene ciertas particularidades según el documento que uno trabaje. Muchas gracias. Ahora, también me han preguntado, profesor, ¿y cómo es el tema de la redacción de horas? Existen dos usos para la redacción de la hora, o sea, hora en el sentido del tiempo. ¿Ah? Uso convencional tradicional, AM, PM, antes meridiano, pasado meridiano, pero por favor no se olviden de los puntitos. ¿Ah? O también puede ser el uso extendido. En el segundo caso se emplea el símbolo y los símbolos no tienen puntos, como si las abreviaturas. Muy bien, de todas las horas que uno puede escribir, yo he hecho una especie así como de, no sé si como un estudio, ¿no? En la hora que la mayor parte de las personas se equivoca, es cuando tiene que escribir mediodía. No por la palabra, sino consignado por horas. Meridiana. Efectivamente. Me colocan, por ejemplo, 12, 2 puntos, 2 ceritos, y me colocan PM. ¿Existirá 12 PM? La respuesta No. es sí. ¿Pero a qué se refiere? Pero no. Claro, es a la hora que se levanta Drácula, pues. Y si tú convocas a una reunión en el documento 12 PM, entonces la gente te va a aparecer más tarde. O les puedes estar dando el chance de que te presenten los documentos hasta las... Y si tú dices, pero yo he pedido hasta el mediodía, sí, pero aquí el documento dice 12 PM. Tienes que aceptar. Y caballero nomás, porque el papel manda. Ojo, ¿ah? Ya, entonces, ¿cómo es mediodía, profesor? Déjese de rodeos. 12 M, punto, y se acabó. Ese es mediodía. ¿Y puedo yo colocar 12:00 AM? Sí puedes, pero no existe al mediodía, existe a la medianoche. Como también existe las 00 horas, como marca, por ejemplo, la Marina de Guerra del Perú, etcétera, etcétera. Ojo, porque si tú colocas un símbolo que no es, cuando se hace un seguimiento al documento, puede ser que estés dando un mensaje errado. No, es que yo quería decir, una cosa es lo que tú querías decir, pero el documento es lo que se visualiza. 00 horas, 12 AM es medianoche. Listo. Profesor, también he visto que anteponen un cero a los números entre el 1 y el 5. ¿Eso es válido? Sí. ¿Y a qué se refiere? Son las horas que corresponden en un horario de madrugada. Van desde las 00 horas, 01 minuto, etcétera, hasta las 5:59 de la mañana. Aplica en ese horario solo de madrugada, por si acaso. Entonces, ya vemos que se pueden utilizar las dos modalidades. Lo que no puedes hacer es combinar, pues, no vayas a colocar en una parte del documento horario extendido y en el otro con el horario convencional AM, PM. No, tampoco vale hacer eso. Me colocan por acá. Profesor, ¿también es válido colocar 12 MM para mediodía? No. No. Hasta el momento no he visto esa denominación. No es válida. Por el momento no. Es M nada más. ¿Cómo se lee meridiano? 12 meridianos. Ya van a dar las 12, ¿cierto? Ahí está. Al hundero le da. Perfecto. Entonces, para cerrar, vamos a los conectores. Y para ello,
les voy a mostrar la imagen de este personaje que es el ícono 1 de la ciencia en la humanidad. Sí, un poquito despeinado, le ha agarrado un ventarrón de Chiclayo. Para aquellos que están familiarizados con Chiclayo ya saben que somos muy generosos con el aire, con tierrita, pero somos generosos, ¿cierto? Ya, voy leyendo y ustedes me dicen qué conector va. Ahí va. La falta de fluidez en la lectura es la manifestación más evidente de la dislexia. La lectura, además de ser muy lenta, es imprecisa. Además, los dos son frecuentes, imprecisos. Además de ser muy lenta, es imprecisa. ¿Qué dicen ustedes? Como por ejemplo. No. No. Sería. También. De hecho, también. los errores son frecuentes y están causados por la escasa capacidad de discriminar los grafemas símiles como. Por ejemplo. Ahí Por sí, ejemplo. por ejemplo, Por B, ejemplo. D, P, Q, M, N y fonemas símiles como B, P, V, F. Símiles como B. Además. Por lo tanto, tanto. es frecuente que los disléxicos sustituyan palabras con una grafía similar. Además, estoy añadiendo, la lectura del disléxico es silábica. Y este rasgo tiende a persistir. Por ejemplo, también en la edad adulta. Perfecto. Ahora vamos a repasar rápidamente los conectores. Bueno, todos sabemos Solo que los puede poner la conectores... imagen anterior rapidito. Todos sabemos que los conectores reciben otros nombres como palabras de enlace, hilativos o conectivos también se les llama. Bueno, su uso es bastante conocido. Sin ellos, realmente no podríamos construir cadenas oracionales con coherencia y cohesión, por lo tanto, su pertinencia y uso es realmente importante. Entonces, vamos a suponer que yo quiera unir dos oraciones que comparten una temática afín. Por ejemplo, yo les digo, primera oración, presenté el informe a tiempo. Segunda oración, obtuve la aprobación del jefe de área. Y yo les digo, a ver, les voy a dar 3 conectores. ¿Con cuál de los 3 ustedes unirían la oración A con la B? Por lo tanto. Asimismo. Obtuve la aprobación de Asimismo. Listo, Por lo y la tanto, respuesta es entregué mi informe a tiempo, por lo tanto obtuve la aprobación del jefe de área. ¿Y por qué? Porque estoy colocando al inicio una oración que es la causa y la segunda que es la consecuencia. El efecto, correcto. Entonces, damos paso a los conectores. Ojo, atención, de orden. Estos son los conectores más básicos que debemos emplear. ¿Y para qué sirven? Para ordenar jerárquicamente la información de tal manera que sea comprendida por el interlocutor o receptor. Por ejemplo, son varias las ventajas de leer constantemente. Como ya me habló de ventajas, entonces las voy a enumerar. En primer lugar, mejora nuestra ortografía. En segundo lugar, enriquece nuestro vocabulario. Finalmente, amplía nuestra visión del mundo. Ahora ustedes díganme, de los 4 conectores que aparecen en la parte última de la lámina, ¿cuál es el intruso? ¿Cuál no es un conector de orden? A continuación. No es un conector de orden. En primer término. No. Por un lado. Están tanteando. Además. Claro, además es el conector que no es de orden. ¿Y por qué? Porque el conector además, que es equivalente a luego también, es un conector de adición. ¿Y qué son los conectores de adición? A ver, permítame un instante, por favor, para ver aquí el tema de audio. Gracias.
¿Y qué son los conectores de adición? Son aquellos que permiten agregar, añadir información del mismo sentido o en uno complementario. Por ejemplo, Google Keep es la herramienta gratuita que nos permite registrar direcciones web, fotos, texto y audio, etc. ¿De qué nos habla? De una herramienta. ¿Cómo continúa? Dice, transcribe un recordatorio de voz y agrega códigos de color a las notas para organizarlo. ¿De qué está hablando? De la herramienta. Además. Entonces puedo agregarle además. Ahora ustedes díganme, de los 4 conectores que aparecen en la parte final, ¿cuál es el intruso? No es de adición. ¿Debido a qué? Muy bien. ¿Debido a qué? ¿A qué? ¿Por qué? Porque este es un conector que sirve para explicar causa, razón o motivo. O sea, es un conector justamente que vamos a ver en este momento de causa. La frase o oración que sucede al conector constituye la razón o causa inmediata de lo inmediatamente anterior. Veamos un ejemplo. El ejemplo es el siguiente, pero no lo tomen en serio, ¿eh? Las mujeres que comen chocolate 5 días a la semana son más delgadas. ¿Debido a qué? Este alimento combate la salud cardiovascular y tiene antioxidantes y antitrombóticos que previenen la obesidad. Listo. ¿Cuál de estos 4 conectores que aparecen en la parte inferior no es de causa? O sea, está de más ahí. Por lo tanto. Por lo tanto. Muy bien. Porque el conector, por lo tanto, es un conector contrario a causa. Es de consecuencia. Justamente vamos a revisar los de consecuencia. La frase u oración que sucede al conector constituye una consecuencia o deducción de lo inmediatamente anterior. Veamos un ejemplo. El hecho de tomar té diariamente estimula nuestro cerebro y mejora su funcionamiento. Ah, entonces hay una razón, claro, tomar té. En consecuencia, nos ayudará a lograr un mejor rendimiento en nuestra vida diaria. ¿Cuál de los 4 conectores que aparecen en la parte inferior no es de consecuencia? Sin embargo. Muy bien, porque ese conector es de oposición o también llamado de contraste, que es justamente el conector que vamos a ver en este momento. Los conectores de contraste son aquellos que establecen una oposición entre 2 ideas. Por ejemplo, un administrador en la compañía Facebook tiene en promedio un salario base de $143,030. No obstante, que es el equivalente a decir, sin embargo, gracias a otros beneficios como las acciones en la empresa y los bonos, recibe realmente un promedio de $220,983. ¿Cuál de los 4 conectores que aparecen en la parte inferior no es de contraste? Es decir. Y no. Muy bien. Es decir. Es decir, este conector es de este conector es de ampliación o de aclaración. Es como otros conectores, como en otras palabras, dicho de otro modo, o sea, a eso se refiere, es decir. Muy bien. Les presento este último texto antes de recibir sus preguntas y de darles unas orientaciones finales. Aquí vemos el comunicado que se ha convertido, después de todo, en lo que va de la pandemia, en uno de los documentos de mayor difusión por su funcionalidad. Entonces, advertimos algunos errores. ¿Cuáles serían estos? Por ejemplo, vemos aquí que se configura... Universitario está con mayúscula. Pero en ese caso quiero indicarle que sí se justifica el uso de la mayúscula toda vez que el Consejo Universitario representa una unidad orgánica dentro de esa institución. Por si acaso. En ese caso sí. Si habla de forma genérica no, pero en ese caso sí, porque además el comunicado le pertenece a esa universidad. Día miércoles no, porque se constituye en una redundancia. Nos está indicando por acá un participante en el chat, Humberto nos dice que
debe colocar una coma después del año, y yo creo que está en lo correcto porque se trata de una coma hiperbática, de complemento circunstancial. Otro detalle que de repente pasa desapercibido es que debemos ordenar bien la información, es decir, para el caso de comunicado, lugar y fecha no puede ir al último, tendría que ir más bien antes de la firma, o sea, del responsable que va a, en ese momento, representar a la universidad o a la institución. También quiero hacer hincapié en lo siguiente. Si usted está interesado en seguir ampliando esta información, las referencias bibliográficas que le estoy dejando lo van a ayudar en ese sentido. Por ejemplo, con este enlace usted prueba y puede seguir ampliando la coma. Con el segundo enlace usted prueba aquí y puede ampliar el punto y coma. Con el tercero, aquí salió coma, pero debe ser de los 2 puntos. Voy a ver de todas maneras el enlace. En cuanto a los conectores discursivos, tengo que señalar lo siguiente. Miren ustedes. Hay un segundo material que yo que he entregado a CIETSI y que seguramente debe haberlo subido ya el responsable a la plataforma donde ustedes tienen acceso al material. Por ejemplo, el material de esta sesión tiene 7 páginas. ¿Y qué van a encontrar a lo largo de las 7 páginas? Pues van a encontrar ejercicios para que ustedes puedan hacer la práctica correspondiente. Acá tenemos, por ejemplo, a ver un ratito, tenemos sobre la coma, explicada concepto por concepto, ¿se acuerdan? Acá está, para que tú puedas escribir también. El punto y coma, también está el punto y coma. El punto, que también puedes reforzarlo. Los 2 puntos, casos, ejemplos. Y también te estoy dejando un listado con los principales conectores lógicos. No solo el concepto, también en este caso los conectores que forman parte de esta categoría, y añado en todos los casos un ejemplo para que puedas reforzar cómo deberías emplear, incluyendo los signos de puntuación que pueden ir antes o después de los conectores. Bien, entonces, como te puedes dar cuenta, es bastante variada para reforzar esta información. Estimados participantes, sí, está en la plataforma, nos está confirmando Maylí Cueva. Muy bien, y así, una vez más, el tiempo se ha cumplido y hemos podido aprovechar para poder reforzar signos de puntuación, siglas, acrónimos y abreviaturas, y en esta última parte, el uso de los conectores lógicos o palabras de enlace. ¿Alguna consulta, pregunta o duda que les gustaría en este momento plantear? ¿No hay? Estuvo muy interesante, profesor, y ahí se ve que, o sea, que las frases, todo cambia por una coma, un punto, cambia totalmente la información del documento. Sí, es verdad. De pronto, quizás el planteamiento que yo hago, bueno, le inserto un poquito de humor porque sabemos que estamos muchas veces saliendo de una jornada de trabajo de 5 o 6 de la tarde, y claro, uno también quiere aprender, pero poniéndole ahí una cuota de humor que siempre nos viene bien a todos. ¿Cuándo vamos a continuar? Lo haremos la próxima semana, es decir, el lunes 22 a partir de las 8 de la noche. Gracias a todos y todas, y conmigo Dios mediante será hasta la próxima sesión. Muy interesante la clase. Hasta el lunes. Gracias. Nos Gracias, vemos. buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, hasta luego.